El olor a papel antiguo y a cola de conejo era el único perfume que Clara Balbuena, a sus 22 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y pálidos, se movían con una delicadeza casi reverencial sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, un manuscrito herido que ella debía sanar. En la quietud de su pequeño taller de restauración, en el corazón del Madrid de los Austrias, el tiempo parecía detenerse, plegándose sobre sí mismo como las páginas de un libro olvidado. Cada gesto era un ritual, el bisturí preciso para levantar el cuero dañado, la espátula de hueso pulido para alisar el pergamino, el silencio denso que envolvía la estancia. Clara era una experta en remendar las vidas de los libros, en devolverles la dignidad perdida por el paso de los siglos. Sin embargo, era incapaz de hacer lo mismo con la suya, una existencia tan frágil y descolorida como la tinta de un texto borrado por la humedad, un vacío que la consumía lentamente desde dentro. ¿Qué secreto se esconde entre las frágiles páginas de su propia vida? ¿Un secreto que la condena a un destino que no ha elegido? Si quieres descubrir la revelación que cambiará su mundo para siempre, quédate hasta el final. Suscríbete para no perderte ni un detalle y déjanos un comentario contándonos qué harías en su lugar. El taller no era solo su lugar de trabajo, sino su refugio y su celda. Los altos ventanales, siempre cubiertos por una fina capa de polvo urbano, filtraban una luz lechosa que confería al espacio un aire de santuario. Las estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, repletas de volúmenes que esperaban su turno, susurrando historias de amores apasionados, de duelos y de viajes a tierras lejanas. Clara se sentía una guardiana de esos mundos, una espectadora privilegiada de vidas que jamás podría vivir. La ironía era cruel. Pasaba sus días insuflando vida a objetos inanimados mientras sentía la suya propia escaparse entre sus manos. El orden meticuloso de sus herramientas, la disciplina de su oficio, eran un vano intento de imponer una estructura a un caos interior que amenazaba con desbordarla, un dique de contención contra el torrente de una tristeza sin nombre que la ahogaba en las horas más solitarias. Esa tristeza tenía un origen claro, una raíz profunda anclada en la tierra de su infancia. Crecida en el seno de una familia de provincias venida a menos, su educación había sido un ejercicio constante de represión. Las normas eran de hierro, el honor, una divisa más valiosa que el dinero, y la obediencia, la única virtud aceptable en una mujer. Su madre, una mujer de gestos secos y mirada fiscalizadora, le había enseñado desde niña que los sentimientos eran una debilidad, un lujo para otros estratos sociales. El amor, en su vocabulario, era sinónimo de un buen acuerdo, de una alianza estratégica que asegurara la supervivencia del apellido. Clara había sido moldeada para ser una pieza en ese tablero, la moneda de cambio con la que su familia pretendía saldar sus deudas con el mundo y recuperar un prestigio perdido. Su sensibilidad, su alma artística, eran vistas como defectos de carácter, anomalías que debían ser corregidas antes de que la arruinaran por completo. La manifestación más tangible de ese destino impuesto era su inminente matrimonio. Estaba prometida a un hombre mayor, un socio comercial de su padre al que apenas había visto en un par de ocasiones. No recordaba el color de sus ojos, solo la frialdad de su mano al saludarla y el olor a tabaco rancio que impregnaba su ropa. El pacto se había sellado en despachos de los que ella fue excluida, su futuro decidido entre hombres que hablaban de ella como si fuera una propiedad. Para su familia era un triunfo, una salvación. Para Clara era una sentencia de muerte en vida, la encuadernación definitiva de su historia en un volumen que ella no había escrito y cuyas páginas estaban en blanco, desprovistas de cualquier atisbo de pasión o de libre albedrío. La idea de compartir su vida, su intimidad, con aquel extraño la llenaba de un pavor gélido, una náusea que subía por su garganta cada vez que pensaba en ello. Su virginidad, por tanto, no era una elección moral ni un acto de fe, sino la consecuencia lógica de ese adiestramiento emocional. Era una fortaleza intacta, pero no por voluntad propia, sino por miedo. El contacto físico, incluso el más inocente, la hacía retroceder. Su cuerpo
Era un territorio desconocido y amenazante, un santuario cuyo acceso le había sido vedado por las enseñanzas de su madre. Le habían inculcado que su cuerpo era un deber, un instrumento para cumplir con un contrato, no un vehículo para el placer o la conexión. La intimidad, en su mente, se había despojado de todo romanticismo para convertirse en un acto clínico, una transacción vergonzosa. Esta convicción, tan arraigada en su ser, había creado un abismo entre ella y el mundo, convirtiéndola en una exiliada de los afectos, una joven que solo conocía el amor a través de los poemas que leía en los libros que restauraba. A veces se detenía en su trabajo y se acercaba al ventanal, apoyando la frente en el cristal frío. Observaba el bullicio de la calle, las parejas que paseaban de la mano, riendo con una complicidad que a ella le parecía de otro planeta. Veía la forma en que un hombre rozaba el brazo de una mujer, el modo en que ella inclinaba la cabeza hacia él, gestos minúsculos y espontáneos que contenían un universo de intimidad. Aquellas escenas cotidianas eran, para Clara, como fragmentos de una película extranjera cuyo idioma no comprendía. Sentía una punzada de anhelo tan aguda que le cortaba la respiración, un deseo desesperado de sentir, aunque solo fuera una vez, esa conexión, esa libertad de tocar y ser tocada sin miedo ni culpa. Pero el cristal del ventanal era una barrera invisible e infranqueable, un recordatorio constante de su condición de espectadora, siempre al margen de la vida real. Al final de la jornada, cuando el último rayo de sol se retiraba de su taller, el silencio se volvía más pesado. Guardaba sus herramientas con la misma precisión con la que guardaba sus emociones y cerraba la puerta con un sonido metálico y definitivo que resonaba en su interior. Caminaba de vuelta a la pequeña pensión donde vivía, sintiendo el peso de cada adoquín bajo sus pies. Las calles del viejo Madrid, con su historia y su belleza, se convertían en un laberinto que siempre la devolvía al mismo punto, la soledad de su habitación. Esa noche, la sensación de estar rota, de ser una pieza defectuosa e incompleta, era más abrumadora que nunca. Se sentía como uno de sus libros antes de la restauración, un conjunto de páginas sueltas, con el lomo quebrado y la historia a punto de desvanecerse para siempre, esperando una mano que supiera cómo volver a unirla. La pensión en la calle de las Huertas era un reflejo exacto de su estado anímico, austera, limpia hasta la obsesión y sumida en una perpetua penumbra. Su habitación, la última del pasillo, contenía lo estrictamente necesario: una cama estrecha con un cubrecama de ganchillo amarillento, un armario de pino que olía a naftalina y una pequeña mesa junto a la única ventana, que daba a un patio interior, donde la luz del sol llegaba siempre cansada y gris. En este espacio exiguo, Clara se despojaba de la restauradora para convertirse simplemente en la hija, la prometida, la pieza de un engranaje que la estaba triturando lentamente. El silencio aquí no era el silencio creativo de su taller, lleno de las voces de los libros, sino un silencio vacío, pesado, que amplificaba el eco de sus miedos y el tic-tac del reloj que marcaba el avance inexorable hacia un futuro que no le pertenecía. Era una vida en suspenso, un prólogo interminable a una historia que temía leer. Cada martes y cada viernes a las 8 en punto de la noche, el teléfono del pasillo sonaba con una estridencia que le erizaba la piel. Era su madre. La conversación seguía siempre el mismo guión, una letanía de instrucciones veladas y preguntas que eran en realidad juicios. No había preguntas sobre su bienestar, sino interrogatorios sobre su comportamiento, recordatorios sobre la importancia de mantener una reputación intachable en la gran ciudad. Su madre hablaba del honor de la familia como si fuera un objeto frágil que Clara pudiera romper con un solo paso en falso. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la aislaba del mundo. Clara escuchaba en silencio, con el auricular apretado contra la oreja, sintiendo cómo el afecto se disfrazaba de control, cómo el amor se convertía en una deuda que debía pagar con su obediencia. Colgaba el teléfono con la mano temblorosa y una sensación de frío que le calaba hasta los huesos. La presión familiar no era un capricho, sino el fruto amargo de la desesperación.
Los Balbuena vivían en una casona de provincias que había conocido tiempos mejores, un esqueleto de grandeza con los muros desconchados y los jardines invadidos por la maleza. Aferraban a las apariencias, a un apellido que ya no abría puertas, mientras las deudas se acumulaban como el polvo sobre los muebles heredados. Su padre, un hombre de hombros caídos y mirada ausente, había perdido casi todo en una serie de malas inversiones. La boda de Clara con don Ramiro, un empresario adinerado y con conexiones, era la última carta que les quedaba, la tabla de salvación a la que se agarraban para no hundirse del todo. Ella lo sabía, y ese conocimiento la convertía en cómplice de su propia condena. Su sacrificio no era una opción, sino el pilar sobre el que su familia pretendía reconstruir su maltrecha fortuna y su perdido estatus social. Su padre, a diferencia de su madre, ejercía su opresión a través del silencio. Era un hombre que había renunciado a la batalla, delegando la intendencia emocional y la ejecución de los planes en su esposa. Cuando hablaba con Clara sobre la boda, lo hacía con un tono práctico y distante, como si estuvieran discutiendo los términos de un contrato de arrendamiento. Evitaba su mirada. Se centraba en los beneficios logísticos del enlace. Don Ramiro es un hombre serio, respetado. No te faltará de nada. Es una buena oportunidad para todos. Esa incapacidad para reconocer el sacrificio emocional que le exigía, esa forma de reducir su vida a una transacción comercial, hería a Clara más profundamente que las directrices de su madre. La ausencia de empatía de su padre creaba un vacío desolador, confirmándole que para él, ella no era tanto una hija como un activo a punto de ser liquidado. Para materializar la amenaza, su madre le había obligado a colocar una fotografía de su prometido en la mesita de noche. Don Ramiro la observaba desde el marco de plata, un hombre de unos 50 años con el cabello raleado y unos ojos pequeños y astutos que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. No había maldad en su rostro, pero tampoco había un ápice de calidez o de vida. Era el rostro de la resignación, de la seguridad sin alegría, del deber sin pasión. Cada noche, antes de apagar la luz, Clara se obligaba a mirar esa foto, intentando encontrar algo, cualquier cosa, a lo que pudiera aferrarse, un rasgo que le inspirara un mínimo de confianza, pero solo encontraba un vacío que reflejaba el suyo propio. Esa imagen era un recordatorio constante de la intimidad que tendría que compartir con un completo extraño, un cuerpo que le sería ajeno y una mente que jamás comprendería la suya. El mundo exterior reforzaba la narrativa de su familia. La sociedad en la que se había criado medía el éxito de una mujer por la calidad de su matrimonio. Las pocas veces que hablaba con antiguas vecinas o amigas de su madre, recibía felicitaciones envenenadas por su magnífica suerte. Comentarios como «has sabido asegurar tu futuro» o «tu familia debe de estar muy orgullosa» resonaban en sus oídos como sentencias. Nadie le preguntaba si era feliz, si quería a ese hombre. Daban por sentado que su felicidad residía en la seguridad económica y el estatus que ese enlace le proporcionaría. Esta conspiración de silencio, esta aceptación universal de que sus sentimientos eran irrelevantes, la hacía sentir increíblemente sola. Era como si todo el mundo estuviera de acuerdo en que su vida interior no tenía valor, que su único propósito era cumplir con el papel que le habían asignado. Su rutina diaria se había convertido en una metáfora de su encarcelamiento. El trayecto de ida y vuelta entre la pensión y el taller era un camino trillado, una línea recta que no se permitía abandonar. Atravesaba cada día la Plaza Mayor, el mercado de San Miguel, lugares vibrantes y llenos de vida, pero los veía como un decorado, un escenario ajeno a su realidad. Observaba a los turistas, a los estudiantes, a las parejas, y se sentía como un fantasma que se desliza entre los vivos sin ser vista. Madrid, con su promesa de anonimato y libertad, era para ella un laberinto de calles prohibidas. El olor a café de las terrazas, la música que se escapaba de los bares, las risas que flotaban en el aire, todo ello formaba parte de un mundo al que no tenía acceso. Un festín para los sentidos del que ella solo podía ser una espectadora hambrienta y distante. Una tarde, mientras volvía a casa, la lluvia la sorprendió
y se refugió bajo el alero de una librería en la Cuesta de Moyano. Desde allí vio a un grupo de jóvenes de su edad, sentados en un banco, compartiendo un paraguas mientras discutían acaloradamente sobre un libro. Reían, gesticulaban, se interrumpían con una familiaridad y una pasión que a Clara le parecieron de otro universo. No discutían sobre dotes ni sobre apellidos, discutían sobre ideas, sobre sueños. Sus ropas eran sencillas, sus gestos libres, sus miradas llenas de una luz que ella sentía apagada en su interior. Aquella escena tan banal y cotidiana la golpeó con la fuerza de una revelación. Vio con una claridad dolorosa todo lo que se estaba perdiendo, la vida intelectual y emocional que le había sido negada. Sintió una punzada de anhelo tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La presión se materializó una semana después con la llegada de un paquete de su madre. Dentro de una caja de cartón, envuelta en papel de seda, había una muestra de la tela para su vestido de novia. Era un raso duquesa, pesado, de un blanco tan puro que resultaba gélido al tacto. Clara lo sostuvo entre sus manos y sintió su peso, su frialdad. La textura era lisa, impenetrable, sin la calidez ni la flexibilidad de los pergaminos con los que trabajaba. Aquel trozo de tela era el futuro hecho materia, un objeto que pronto la cubriría por completo, moldeando su cuerpo según un diseño ajeno. Sintió una oleada de náuseas. No era la tela de un sueño, sino la tela de una mortaja. La arrojó sobre la cama como si le quemara, viendo en su brillo perlado el reflejo de una vida que sería lujosa, impecable y completamente vacía. Esa noche, en la soledad de su taller, el peso de su destino se volvió insoportable. Se quedó hasta tarde, rodeada de sus libros, de sus herramientas, del único mundo donde sentía que tenía algún control. Pero ni siquiera aquel refugio pudo protegerla de la desesperación. Miró sus manos, unas manos hábiles para reparar las heridas del papel y del cuero, pero inútiles para remendar su propia vida. Se sentía como un incunable valioso al que le hubieran arrancado las páginas más importantes, dejando solo una encuadernación lujosa, pero hueca. La certeza de su impotencia la aplastó. Estaba atrapada entre el deber hacia su familia y el terror a una vida sin amor, sin pasión, sin una sola elección que pudiera llamar suya. El silencio del taller se llenó con el sonido de su propio corazón, latiendo como un pájaro enjaulado contra las costillas. El nombre de Adrián Cifuentes no se pronunciaba, se susurraba en los salones de poder de Madrid. Era una entidad, más que un hombre, un arquitecto de imperios digitales, cuya fortuna se medía en algoritmos y cuya influencia se extendía como una red invisible por los despachos ministeriales y las juntas directivas. A sus 38 años, representaba la vanguardia, el futuro implacable de la tecnología. Sin embargo, existía una profunda contradicción en él, una dualidad que desconcertaba a quienes intentaban descifrarlo. Este titán del progreso dedicaba su inmensa riqueza a la adquisición de lo antiguo, de lo frágil, de lo que el tiempo había herido. Era un coleccionista de 1900 pasados, un hombre que construía el mañana mientras se refugiaba en los ecos del ayer, una paradoja viviente que alimentaba su leyenda de figura inalcanzable y enigmática. Su aislamiento era tan legendario como su cuenta bancaria. Vivía en una mansión de arquitectura minimalista en las afueras de la ciudad, un cubo de cristal y hormigón pulido que era más una galería de arte que un hogar. Los espacios eran vastos, silenciosos y de una limpieza tan perfecta que resultaba estéril. Cada objeto, un biombo japonés del siglo XVI, una escultura romana fragmentada, una primera edición de Cervantes, ocupaba su lugar con una precisión matemática. No había fotografías personales, ni desorden, ni rastro de vida humana. Era el santuario de un hombre que había aprendido de la forma más brutal que las personas traicionan, pero los objetos no. Una traición en su pasado, una herida que casi le cuesta su imperio, había petrificado su corazón, convirtiendo las relaciones humanas en un campo de batalla, donde la única estrategia de supervivencia era no sentir nada. Aquella tarde, el cielo de Madrid se deshacía en una lluvia fina y persistente. El Parque del Retiro estaba casi desierto, sus colores otoñales velados por una neblina gris.
Adrián caminaba bajo la cúpula del Palacio de Cristal, un lugar que frecuentaba por su geometría perfecta y su silencio acústico. El sonido de la lluvia sobre los miles de paneles de vidrio creaba una sinfonía monótona y tranquilizadora, un ruido blanco que le permitía ordenar sus pensamientos. Era un paisaje de belleza melancólica, un mundo contenido dentro de otro, donde la naturaleza exterior parecía una pintura impresionista vista a través de un filtro de agua y cristal. El aire olía a tierra mojada y a metal frío, una mezcla que le resultaba extrañamente reconfortante en su soledad autoimpuesta. Un escenario perfecto para la introspección. Fue en ese invernadero de almas donde la vio. Clara se había refugiado allí, huyendo no tanto de la lluvia, como del peso de su propia existencia. Estaba sentada en el suelo de mármol frío, de espaldas a la entrada, abrazada a sus rodillas. Su abrigo fino estaba empapado y su cabello oscuro se pegaba a su nuca y a sus mejillas en mechones húmedos. No sollozaba de forma ruidosa. Su llanto era silencioso, una procesión de lágrimas que se deslizaban por su rostro pálido y se perdían en la tela de su vestido. Era la imagen de un abandono absoluto, una fragilidad tan expuesta que parecía casi una agresión. En aquel entorno de calculada perfección, estaba tan absorta en su dolor que no percibió la presencia de la figura alta y oscura que se había detenido a varios metros de ella. Adrián la observó durante un largo minuto, con la curiosidad analítica con la que estudiaría una nueva adquisición. No sintió piedad, sino una extraña resonancia. Aquel dolor no era performativo, no buscaba una audiencia, era algo puro, primigenio, una grieta en la realidad que le fascinaba, en su mundo de transacciones y agendas ocultas. Una emoción tan desnuda era una rareza, casi una pieza de museo. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se aferraban a sus propios brazos, como si intentara evitar deshacerse. Era una estatua rota, y él, por encima de todo, era un coleccionista de hermosas cosas rotas. Había algo en su vulnerabilidad que desafiaba su cinismo, una autenticidad que no había encontrado en ninguna de las mujeres que habían pasado por su vida. Se acercó con pasos lentos y silenciosos, sus zapatos de cuero italiano apenas produciendo un eco en el vasto espacio. Se detuvo a su lado, una sombra imponente que bloqueó la ya escasa luz. Clara sintió su presencia antes de verlo, un cambio en el aire, una repentina sensación de frío. Levantó la vista asustada y sus ojos enrojecidos se encontraron con los de él. Eran de un gris acerado, inteligentes y desprovistos de cualquier emoción legible. Llevaba un abrigo oscuro y caro que repelía las gotas de lluvia como si le fueran ajenas. Su rostro era una máscara de ángulos duros y control absoluto. Cuando habló, su voz fue grave y directa, sin el más mínimo matiz de consuelo. «¿Qué le ocurre?», preguntó, como un médico que interroga sobre un síntoma, no como un extraño que ofrece ayuda. La pregunta tan directa y desprovista de compasión rompió algo dentro de Clara. Quizás fue el shock o la absoluta desesperación del momento, pero en lugar de sentirse intimidada o de inventar una excusa, la verdad brotó de sus labios como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Las palabras salieron con un susurro ronco, cargadas con el peso de toda una vida de represión, una confesión que nunca se había atrevido a formular ni para sí misma. «Estoy rota», dijo, y la palabra resonó bajo la cúpula de cristal, como si la estructura misma la estuviera pronunciando. Luego, añadió el golpe de gracia, la herida más profunda y vergonzosa de todas, mirando a los ojos de aquel completo desconocido. «No sé amar». Aquellas 4 palabras tan simples y devastadoras atravesaron la armadura de Adrián Cifuentes con la precisión de un bisturí. No era una súplica de ayuda ni una queja, sino una declaración de hechos, una verdad tan pura y terrible que silenció por completo su mente analítica. En la inocencia de aquel dolor, vio un reflejo distorsionado de sí mismo. Él tampoco sabía amar, pero su incapacidad nacía de la experiencia y el cinismo, la de ella, de la ausencia, de la negación. Por un instante, el coleccionista desapareció y quedó solo el hombre que una vez también se sintió roto. Vio en ella no un objeto que poseer,
sino un enigma que descifrar. La pureza de su herida era un desafío, un territorio virgen que despertó en él un instinto que creía muerto, mitad protección, mitad un oscuro y abrumador deseo de poseer algo tan auténtico. No le ofreció un pañuelo ni una palabra amable. Eso habría sido una mentira, un gesto aprendido que no sentía. En su lugar, le ofreció lo único que sabía, dar un pacto, una solución. «Venga conmigo», dijo, y su voz ya no era clínica, sino que contenía un matiz de autoridad innegociable. «Le ofrezco un refugio, un lugar donde nadie podrá obligarla a nada. La protegeré de su familia, de su prometido, de todo lo que la está rompiendo». Hizo una pausa dejando que el peso de su oferta se asentara en el aire húmedo entre ellos. «A cambio, solo quiero su compañía. Y quizás», añadió, con una inflexión casi imperceptible que a Clara le erizó la piel, «yo pueda enseñarle esa gramática que desconoce, desde la A hasta la Z». Clara lo miró atónita, con las lágrimas aún brillando en sus pestañas. La oferta era demencial, la proposición de un loco o de un depredador. Debería haber sentido pánico, haber salido corriendo de allí. Sin embargo, en los ojos grises de aquel hombre no vio amenaza, sino una intensidad hipnótica, una certeza que contrastaba brutalmente con su propia confusión. Su propuesta, aunque extraña y peligrosa, contenía una promesa implícita de libertad, una vía de escape de la prisión segura y predecible que era su vida. La elección era aterradora: volver a la jaula conocida, a la lenta asfixia del deber, o adentrarse en la jaula de oro que este enigmático desconocido le ofrecía. Por primera vez en su vida, alguien le ofrecía una elección, y ese simple hecho plantó en su alma la semilla de una atracción tan contenida como peligrosa. La mansión de Adrián Cifuentes no era un hogar, sino una declaración de principios. Se desplegaba ante Clara como un teorema de cristal y silencio, una arquitectura de líneas puras que aspiraba a la inmortalidad, negando el caos del mundo exterior. Al cruzar el umbral, sintió como si entrara en una vitrina de museo, un espacio donde cada objeto tenía un valor y una posición calculados, y ella era la nueva pieza, frágil y fuera de lugar. El aire era frío, purificado, y olía a ozono y a la leve fragancia de la madera de cedro de la biblioteca. No había nada superfluo, nada que delatara una emoción desordenada. Era el paisaje perfecto del alma de su anfitrión, vasto, impecable y aterradoramente vacío. Se sintió observada no solo por él, sino por las paredes, por los espacios que parecían juzgar su humilde procedencia y su desorden interior. Los primeros días transcurrieron en una quietud expectante. Adrián no la presionaba. Se movía por la casa como una sombra elegante, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Le había asignado una suite con vistas a un jardín zen, un paisaje de arena rastrillada y rocas solitarias que era otra metáfora de su existencia controlada. Él leía en la biblioteca, trabajaba en su despacho o simplemente la observaba desde el otro extremo de un salón inmenso mientras ella exploraba, temerosa, los contornos de su jaula dorada. Esta distancia era una forma de tortura más sutil que cualquier imposición. La obligaba a ser consciente de sí misma, de cada gesto, de su respiración. Sentía su presencia como una corriente eléctrica bajo la piel, una tensión que se acumulaba en el silencio, preparándola para una lección que todavía no comprendía del todo. La primera lección tuvo lugar en la biblioteca, el corazón de la mansión y el único lugar donde Clara sentía una familiaridad reconfortante. Era una catedral de 2 pisos dedicada al conocimiento, con miles de volúmenes encuadernados en cuero que ascendían hacia una cúpula de cristal. Adrián la guió hasta una vitrina climatizada y extrajo con guantes un pequeño libro de poemas persas. «La belleza no está solo en el significado, sino en la forma», dijo, su voz un murmullo grave que vibró en el aire denso. Abrió el libro y le mostró las delicadas miniaturas que adornaban los márgenes. El artista que pintó esto entendía que el deseo es una geometría. Cada línea, cada color, está diseñado para guiar la mirada y el corazón hacia un punto de fuga. Su explicación era académica, casi clínica, pero su proximidad era abrumadora. Mientras señalaba un detalle en el pan, de oro de una ilustración,
El dorso de sus dedos rozó deliberadamente la mano de Clara. Fue un contacto fugaz, apenas perceptible, pero para ella fue como una descarga eléctrica. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y retrocedió un paso. El pánico, ese viejo conocido, le atenazó la garganta. Adrián no cambió de expresión, pero sus ojos grises registraron su reacción con una intensidad analítica. «Esa es la primera regla de esta gramática, Clara», dijo con una frialdad que ocultaba algo más profundo. «El cuerpo tiene una memoria que la mente no siempre controla. No la forzaré a aprender nada. Solo le mostraré las páginas. Usted decidirá si quiere leerlas». Con esa frase, convirtió la seducción en un ejercicio intelectual, una elección que la hacía a ella responsable de su propio deseo y de su propio miedo. En los días siguientes, las lecciones continuaron, siempre bajo esa premisa de elección y distancia. Una noche, la llevó a una sala de música insonorizada, amueblada únicamente con 2 sillones y un sistema de sonido de alta fidelidad. Hizo sonar una suite para violonchelo de Bach. La música llenó la habitación con una melancolía tan profunda y estructurada que a Clara le pareció la banda sonora de su propia vida. «No la escuche con los oídos», le indicó Adrián, «sino con la piel. Sienta cómo la vibración de las cuerdas recorre el suelo y sube por sus pies. La tristeza, como la alegría, tiene una frecuencia física». Él no la miraba a ella, sino a un punto indefinido en la oscuridad, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. En ese momento, Clara comprendió que él no solo le estaba enseñando a ella, se estaba enseñando a sí mismo a sentir de nuevo, usando su inocencia como un diapasón. Sus cenas eran rituales de una tensión exquisita. Se sentaban en los extremos opuestos de una larga mesa de mármol negro, separados por una distancia que parecía insalvable. El servicio era silencioso e invisible. No hablaban mucho, pero la comunicación era constante. Se estudiaban a través de la luz de las velas, descifrando los gestos del otro. Él observaba cómo ella sostenía los cubiertos, con una torpeza que delataba su origen, pero no había burla en su mirada, sino una curiosidad insaciable. Ella, por su parte, intentaba leer más allá de su máscara de control, buscando una fisura, una señal de la herida que sabía que se escondía debajo. Cada cena era un duelo de miradas, una partida de ajedrez, donde las piezas eran sus miedos y sus incipientes deseos, moviéndose lentamente sobre un tablero de silencio y expectación. Un día la encontró en el jardín de invierno, un espacio acristalado lleno de orquídeas exóticas, cada una con su propia temperatura y humedad controladas. Clara estaba fascinada por una flor de un color púrpura tan oscuro que parecía casi negro. «Es una Paphiopedilum», dijo Adrián a su espalda, haciéndola sobresaltar. «Se la conoce como la orquídea viuda. Es notoriamente difícil de cultivar. Necesita un equilibrio perfecto entre luz y sombra, calor y frío. Un solo error en el cuidado y se niega a florecer». Se acercó y, sin tocarla, rozó uno de los pétalos con el dedo índice. Algunas cosas hermosas solo pueden existir en condiciones muy precisas. Fuera de su entorno controlado, mueren. Clara sintió el peso de esa analogía. Se preguntó si ella era una de esas flores y si la mansión era su invernadero o su tumba. La opresión de su antigua vida intentó alcanzarla en su refugio. Una tarde, el mayordomo le anunció con rostro impasible que don Ramiro estaba en la puerta principal, exigiendo verla. El corazón de Clara se detuvo. El pánico la paralizó, visualizando el rostro de su prometido, la encarnación de su destino sellado. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Adrián resonó desde su estudio, fría y cortante como el acero. «Dígale al señor que la señorita Balbuena no recibe visitas sin mi autorización, y que no volverá a tenerla». El portazo metafórico fue tan sonoro que Clara lo sintió en el pecho. Adrián la estaba protegiendo, sí, pero también la estaba reclamando como territorio suyo. La gratitud y el miedo se entrelazaron en su interior, una mezcla venenosa y adictiva. ¿Era su guardián o su carcelero? Esa noche, la tensión acumulada explotó en una pesadilla. Soñó con su boda. Llevaba el vestido de raso duquesa, pero pesaba como el plomo, arrastrándola hacia un altar oscuro donde la esperaba don Ramiro,
cuyo rostro se transformaba en el de su padre, y luego en una máscara sin rasgos. Se despertó con un grito ahogado, empapada en sudor frío, el corazón martilleándole en las sienes. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y la silueta de Adrián se recortó en el umbral, iluminada por la luz del pasillo. No entró. Se quedó allí, una presencia sólida en la penumbra. «Solo son sombras», dijo, y su voz, por primera vez, carecía de su habitual filo irónico. «No pueden tocarla aquí». No ofreció consuelo, solo un hecho. Y esa certeza, esa promesa de seguridad física, fue extrañamente más íntima que cualquier abrazo. El incidente pareció cambiar algo en él. Al día siguiente, lo encontró en el gran salón, un espacio cavernoso que rara vez usaban. Una suave melodía de piano flotaba en el aire. «Esto es un vals», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es una conversación entre dos cuerpos. Uno guía, el otro sigue, pero ambos deben confiar en el otro para no caer». Se acercó a ella y extendió la mano. «Permítame». Clara se quedó paralizada. Su mente gritaba que huyera, que no cruzara esa línea, pero su cuerpo, traidor, se movió por sí solo. Puso su mano temblorosa en la de él. Su piel era cálida y firme. Era la primera vez que se tocaban de verdad, por mutuo consentimiento, y el mundo pareció detenerse en ese simple contacto. Colocó su otra mano en la curva de su espalda, justo por encima de la cintura. El calor atravesó la fina tela de su vestido y se extendió por todo su cuerpo como un veneno lento y dulce. Comenzaron a moverse torpemente al principio. Él no la presionó, simplemente la guió con una paciencia infinita, sus cuerpos aprendiendo el ritmo del otro en el silencio del salón. Clara se obligó a mirarlo a los ojos, esperando encontrar frialdad o cálculo, pero lo que vio la desarmó. Había una intensidad vulnerable, una concentración tan absoluta en ella que se sintió, por primera vez en su vida, el centro del universo de alguien. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con una nueva sensación, un anhelo tan poderoso que le robaba el aliento. Él se inclinó y su aliento rozó su oído mientras le susurraba las instrucciones. 1, 2, 3. Deje que el peso de su cuerpo confíe en mi brazo. No piense, solo sienta. Y Clara lo hizo. Por unos minutos dejó de pensar en su madre, en su prometido, en su deber. Se abandonó al movimiento, a la música silenciosa de sus cuerpos girando en el espacio, la proximidad de su rostro, el olor de su piel, una mezcla de cítricos y algo metálico. La envolvieron. Estaba más cerca de un hombre de lo que jamás había estado, y en lugar del terror que siempre había imaginado, sentía una extraña sensación de pertenencia, como si su cuerpo hubiera sido diseñado para encajar contra el de él. Era una revelación aterradora y sublime. Cuando dejaron de bailar, permanecieron inmóviles en el centro del salón, todavía abrazados. El silencio que cayó entre ellos era más ruidoso que cualquier música. Clara podía sentir los latidos del corazón de Adrián contra su pecho, o quizás eran los suyos. No podía distinguirlos. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos grises vio el reflejo de su propio desconcierto, de su propio deseo. Vio a un hombre luchando contra sí mismo, atrapado entre su necesidad de control y una emoción que amenazaba con desbordarlo. En ese instante, supo que él era tan prisionero de su pasado como ella lo era del suyo. No eran maestro y alumna, eran dos almas rotas, encontrándose en la geometría perfecta y peligrosa de un abrazo. Esa noche, sola en su habitación, Clara se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente. Había un brillo febril en sus ojos, un leve rubor en sus mejillas. Se tocó la cintura, donde la mano de Adrián había descansado, y un escalofrío la recorrió. El dilema moral se presentó con una claridad brutal. Ceder a la atracción que sentía por él era adentrarse en un territorio desconocido y peligroso, arriesgándose a convertirse en una pieza más de su colección, una orquídea exótica en su invernadero. Pero resistirse significaba volver a la vida que la estaba asfixiando, a la virginidad del alma y del cuerpo, a la lenta muerte de ser la propiedad de otro. Por primera vez, el deseo era más fuerte que el miedo.
y esa comprensión la aterrorizó más que cualquier otra cosa. El pacto que había hecho en la biblioteca se había vuelto en su contra. Adrián le había prometido enseñarle la gramática del afecto, pero había omitido una lección crucial, que el conocimiento, una vez adquirido, no puede ser olvidado. Él había despertado sensaciones en ella, había abierto puertas en su mente y en su cuerpo que ahora no sabía cómo cerrar. La seguridad de su antigua vida, aunque opresiva, era predecible. La vida en la mansión era una constante oscilación entre la seguridad y el abismo. Se dio cuenta de que Adrián no le había ofrecido libertad, sino una jaula más hermosa. Y lo más terrible de todo era que una parte de ella, una parte que crecía cada día, estaba empezando a amar las rejas doradas de su nueva prisión. La tensión se había vuelto física, una cuerda tensa a punto de romperse. Cada encuentro con Adrián era una prueba, un libro que le entregaba, sus dedos rozándose por un segundo de más. Una pregunta sobre su día, su voz bajando a un tono más íntimo. Él también estaba luchando. A veces la miraba con una expresión de hambre tan cruda que Clara sentía que podía devorarla, pero al instante siguiente se retiraba detrás de su máscara de frialdad, como si se castigara a sí mismo por esa debilidad. Estaban atrapados en un baile mucho más complejo que el vals del salón, una coreografía de acercamiento y retirada, donde cada paso aumentaba la atracción y profundizaba el conflicto. Clara ya no se preguntaba si podía amar, se preguntaba si sobreviviría a ello. Al final de esa semana, se encontró de nuevo frente a la ventana de su suite, mirando el jardín zen. Las líneas en la arena seguían siendo perfectas, inalteradas, pero dentro de ella todo era un caos. El dilema ya no era una cuestión abstracta de deber contra libertad, era una necesidad física, un dolor sordo en el pecho. Deseaba a Adrián Cifuentes. Deseaba su inteligencia, su dolor, su control. Deseaba la forma en que la hacía sentirse vista y viva. Deseaba aquello que siempre había evitado, el tacto, la intimidad, la rendición. La virgen asustada que había entrado en esa casa estaba desapareciendo, y en su lugar nacía una mujer con un deseo tan intenso que amenazaba con consumirla. La pregunta ya no era qué debía hacer, sino cuánto tiempo podría resistir antes de transgredir todas las reglas, incluidas las suyas. La llamada de su madre llegó un jueves por la tarde, con la precisión de un verdugo que anuncia la hora de la ejecución. La voz al otro lado de la línea sonaba metálica e implacable, desprovista de cualquier calidez. No hubo preámbulos, solo la fría comunicación de los hechos. La fecha de la boda con don Ramiro había sido fijada. Sería en menos de 2 meses, a principios de primavera. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su libertad, una confirmación de que su huida no había sido más que un aplazamiento temporal. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en el interior de Clara. El pánico que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una gélida y extraña calma se apoderó de ella, la calma de quien, habiéndolo perdido todo, ya no tiene nada que temer. Colgó el teléfono sin despedirse, con un gesto de una finalidad que nunca antes había poseído. No se detuvo a pensar. El análisis la habría paralizado, la habría devuelto a la jaula del miedo. Impulsada por una fuerza que no sabía que tenía, salió de su suite y caminó por los pasillos silenciosos de la mansión. El mármol frío bajo sus pies descalzos parecía absorber su antiguo temor y devolverle una determinación inquebrantable. No se dirigió a la biblioteca ni al salón de música, los escenarios de sus lecciones controladas. Su destino era otro, un lugar prohibido, el corazón del imperio de Adrián, su despacho. Cada paso resonaba en el silencio como el latido de un nuevo corazón, uno que había decidido por fin tomar el control de su propio ritmo. Ya no era la alumna asustada, era una mujer a punto de cometer el acto de transgresión más importante de su vida, reclamando su derecho a sentir. Empujó la pesada puerta de roble sin llamar. El despacho era un espacio sobrecogedor, una caja de cristal suspendida sobre la ciudad, cuyas luces parpadeaban a sus pies como una galaxia caída. Adrián estaba de pie frente a la cristalera panorámica, de espaldas a ella, una silueta oscura contra el horizonte eléctrico. Se giró lentamente,
y en sus ojos no había ira por la interrupción, sino una sorpresa contenida, una curiosidad analítica que por primera vez se vio desafiada. Clara se detuvo en el centro de la habitación, sintiéndose a la vez diminuta e inmensa. Su voz, cuando habló, fue un susurro que cortaba el aire con la nitidez del vidrio. «¿Han fijado la fecha?», dijo, y en esas 4 palabras no había una petición de ayuda, sino una declaración de guerra contra el destino que otros habían escrito para ella. Él la observó durante un largo instante, procesando la información y, sobre todo, el tono de su voz. Su instinto de control se activó de inmediato. Se acercó a su escritorio, adoptando la postura del hombre que resuelve problemas. «Puedo detenerlo», afirmó con su habitual seguridad. «Mis abogados pueden encontrar una cláusula, un resquicio legal. Puedo ofrecerles a tus padres una compensación económica que no podrán rechazar. Hay soluciones, Clara». Pero ella negó con la cabeza, una y otra vez, con una lentitud que lo desarmó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia y una frustración incandescentes. «No lo entiende», susurró. «Ya no se trata de ellos, ya no se trata de que me salve, se trata de esto, de nosotros». Y entonces el dique se rompió. La confesión brotó de sus labios torrencial e imparable, una verdad que había mantenido encerrada en lo más profundo de su ser. «Me ha enseñado a sentir, Adrián. Me ha mostrado la música, la belleza, el tacto. Y ahora no puedo volver atrás. No puedo fingir. No quiero su protección. No quiero su dinero». Dio un paso hacia él, cerrando la distancia que siempre los había separado. Lo miró directamente a los ojos, suplicante y desafiante al mismo tiempo, ofreciéndole la pieza más vulnerable de sí misma. «Le quiero a usted», confesó, y la palabra, cargada con el peso de una vida de silencio, quedó suspendida entre ellos, tan frágil y tan poderosa, como un hilo de cristal, a punto de quebrarse. Aquella confesión fue la onda expansiva que finalmente resquebrajó la fachada de Adrián Cifuentes. Vio en sus ojos no a una alumna, sino a una mujer que le devolvía el reflejo de su propia y devastadora soledad. El control, su dios y su demonio, se evaporó. En un movimiento que pareció durar una eternidad, cruzó el espacio que los separaba y levantó una mano temblorosa para acariciar su mejilla húmeda. Su tacto no fue posesivo ni calculador, fue casi reverencial, como si estuviera tocando algo sagrado que temía romper. El frío analítico de sus ojos grises se disolvió, revelando un abismo de anhelo, una hambruna ancestral que lo había consumido durante años. «Clara», susurró su nombre, y sonó como una oración, como la única palabra que su propio vocabulario roto aún recordaba. El beso que siguió no fue una lección, sino una colisión. Fue un acto de fe y de desesperación, un encuentro brutalmente honesto entre 2 almas que habían dejado de luchar contra su propia naturaleza. Sus labios se encontraron con una urgencia que borró todas las reglas, toda la geometría aprendida. Era un beso hambriento, casi doloroso, en el que se transmitían años de soledad, de miedo y de un deseo tan profundo que ninguno de los dos sabía cómo contenerlo. Las manos de Clara se enredaron en su cabello, aferrándose a él, como si fuera el único punto fijo en un universo que se desmoronaba. Él la sujetó por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo con una fuerza que era a la vez posesión y rendición, borrando cualquier distancia física o emocional que hubiera existido entre ellos. Sin romper el beso, la levantó en brazos como si no pesara nada, como si fuera un pensamiento que no podía permitirse soltar. La llevó hasta el gran sofá de cuero negro que dominaba una esquina del despacho. El gesto no fue de dominio, sino de una necesidad abrumadora de encontrar un lugar donde anclar la intensidad que los estaba consumiendo. La depositó sobre el frío cuero y la sensación de su piel ardiente contra la superficie gélida fue un shock que los devolvió por un instante a la realidad. Él se cernió sobre ella, y a través de las paredes de cristal, las luces de la ciudad se convirtieron en 1.000.000 de testigos silenciosos de su transgresión, del momento en que el coleccionista y su pieza más preciada rompían la vitrina para siempre.
Con una lentitud que contrastaba con la urgencia anterior, él comenzó a desabrochar los botones de su blusa, y ella, con manos temblorosas pero firmes, hizo lo mismo con su camisa. No era un acto de seducción, sino de descubrimiento mutuo, una necesidad de ver, de tocar la verdad que se escondía bajo las capas de ropa y de control. Cuando su pecho quedó al descubierto, Adrián detuvo sus manos. Su mirada recorrió la piel pálida de Clara, pero luego guió la mano de ella hacia su propio costado, donde una fina cicatriz blanca, casi invisible, marcaba su piel. Una traición deja marcas que no se ven, dijo con la voz rota. Tenía miedo de que al tocarme vieras que yo también estoy hecho de fragmentos. Era su propia confesión, su rendición final, la entrega de su vulnerabilidad. En ese instante, la dinámica de maestro y alumna se disolvió para siempre. Eran iguales, dos seres incompletos que buscaban en el otro la pieza que les faltaba. La intimidad que compartieron no fue una lección de gramática, sino la creación de un lenguaje completamente nuevo, uno que solo ellos podían entender. Para Clara, no hubo dolor, solo un reconocimiento profundo, la sensación de que su cuerpo, por primera vez, le pertenecía, y que su primer acto de soberanía era entregárselo a él. Fue una fusión de fragilidades, una geometría perfecta del tacto donde cada ángulo de sus cuerpos encajaba, donde cada herida encontraba su consuelo. En el silencio del despacho, suspendidos sobre el mundo, dos almas rotas se unieron, creando en su colisión una luz tan intensa y efímera como la de una estrella fugaz. Ahora que has sido testigo de la entrega que cambiará sus vidas para siempre, ¿crees que este amor nacido de la soledad puede sobrevivir al mundo real? Queremos saber tu opinión. Suscríbete para no perderte las consecuencias de este acto. Dale a me gusta si esta historia te ha emocionado. Compártela con alguien que necesite sentir esta intensidad y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora con Adrián y Clara? Tu participación es el motor que nos impulsa a seguir creando. El amanecer se filtró en el despacho como un intruso gris y desapasionado, despojando a la noche de su magia y a los cuerpos de su calor. Clara despertó sola, envuelta en una manta de cachemira que Adrián debió de colocar sobre ella antes de desaparecer. El sofá de cuero negro se sentía vasto y frío bajo su cuerpo desnudo. El olor de él, una mezcla de ozono, papel antiguo y su piel, impregnaba la tela, un fantasma sensorial de la intimidad que habían compartido. Las luces de la ciudad se habían extinguido, reemplazadas por la cruda realidad de un nuevo día. La transgresión, que en la oscuridad había parecido un acto de liberación sublime, ahora se sentía como una caída desde una altura inconmensurable. Un silencio gélido había ocupado el lugar de las confesiones susurradas, un vacío que anunciaba el fin del lenguaje que apenas habían comenzado a inventar. La soledad que la invadió fue más profunda que ninguna que hubiera conocido antes. Lo encontró horas más tarde, de pie en la biblioteca, examinando un mapa del siglo XVI con una concentración que era a todas luces fingida. Llevaba un traje impecable, una armadura de lana gris que lo distanciaba del hombre vulnerable de la noche anterior. No se giró cuando ella entró, aunque sin duda había sentido su presencia. Su voz, cuando finalmente habló, era la de siempre, controlada, precisa y desprovista de cualquier inflexión personal. He dado instrucciones para que se cancele cualquier compromiso que su familia haya adquirido en su nombre. El problema de don Ramiro está resuelto. No la miró. Sus palabras eran una transacción, un problema logístico solucionado. La intimidad, la colisión de sus almas, había sido reducida a un simple punto en una lista de tareas. Era una forma de rechazo tan absoluta y clínica que a Clara le robó el aliento, dejándola con la certeza de que para él ella no había sido una revelación, sino un error de cálculo. El dolor fue una fractura limpia y silenciosa en su interior. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo que ya no podía permitirse. Sintió una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó las mejillas, pero no era vergüenza por lo que había hecho, sino por haber creído que significaba algo, por haber confundido una lección magistral de deseo con un atisbo de amor. Regresó a su suite, que ahora le parecía la celda de un prisionero de lujo. Los objetos, exquisitos,
las orquídeas exóticas, los libros de arte, todo parecía burlarse de su ingenuidad. Se había entregado por completo, no solo su cuerpo, sino la verdad más profunda de su ser, y a cambio había recibido una solución administrativa. La gramática que él le había enseñado tenía una última regla que no le había explicado. Después del punto final, solo queda el silencio, y ese silencio era la prueba irrefutable de que ella había sido, y siempre sería, una pieza más en su colección. La decisión de marcharse no fue un acto de rabia, sino de supervivencia. Permanecer en esa casa, bajo el peso de su indiferencia calculada, sería una muerte lenta. Durante 2 días, Adrián se mantuvo invisible, comunicándose a través de su personal, asegurándose de que sus necesidades materiales estuvieran cubiertas mientras la mataba de hambre emocional. Esa ausencia era más elocuente que cualquier palabra. Clara comprendió que él la estaba borrando de su vida con la misma precisión con la que organizaba sus libros. Con una calma que la sorprendió a sí misma, metió sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. Cada prenda doblada, cada objeto personal guardado, era un acto de reclamación de sí misma. No se trataba de huir, sino de elegir. Por primera vez no escapaba de un destino impuesto, sino que caminaba hacia un futuro incierto que, por aterrador que fuera, sería exclusivamente suyo. Salió de la mansión al amanecer, sin despedirse. Atravesó el vestíbulo de mármol, sus pasos, resonando en el silencio perfecto de la casa dormida. La pesada puerta principal se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, sellando un capítulo de su vida. Mientras caminaba por el largo camino de entrada, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Un bautismo en el mundo real. Dejaba atrás la geometría perfecta de los jardines, la seguridad estéril de la arquitectura, la jaula dorada que casi la había convencido de que volar era innecesario. El miedo era una presencia física, un nudo en su estómago, pero bajo él, una nueva sensación comenzaba a arraigar, la extraña euforia de la autonomía. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie, pero cada paso que daba sobre el asfalto era suyo, una afirmación de su existencia más allá de los muros de Adrián Cifuentes. Dentro de la mansión, el silencio que Adrián tanto había cultivado se había vuelto en su contra. Descubrió su ausencia no por un informe de su personal, sino por la repentina falta de peso en la atmósfera de la casa. El espacio que ella ocupaba ahora era un vacío que atraía toda la luz y el aire. Entró en su suite y el leve perfume de ella, mezclado con el olor a lilas del jabón, lo golpeó como una agresión. La cama estaba perfectamente hecha, pero la habitación gritaba su ausencia. Se había retirado a su fortaleza, había levantado sus muros como siempre hacía, pero esta vez se había quedado atrapado dentro con el fantasma de lo que había perdido. Había roto su regla más sagrada, había sentido. Y la consecuencia de ese sentimiento no era el caos que temía, sino un orden desolador, una soledad que ya no era un refugio, sino una condena. Clara alquiló una habitación en una casa de huéspedes del barrio de Lavapiés, un mundo a años luz de la mansión. Las paredes eran finas como el papel pintado se despegaba en las esquinas y el olor a guiso y a humedad impregnaba el aire. Era un universo de imperfección, de vida desordenada y ruidosa, y en su honestidad brutal encontró un extraño consuelo. Intentó volver a su taller, a la familiaridad de sus herramientas y el olor a papel viejo, pero sus manos, que habían conocido el tacto de la piel de Adrián, ahora se sentían torpes sobre el pergamino. Los libros que antes eran su refugio, ahora le contaban una única historia, la suya. Veía su propia fragilidad en un lomo quebrado, su propia herida en una página rasgada. Se dio cuenta de que la restauración ya no era solo un oficio, era el mapa de su propia reconstrucción. El golpe final llegó a través del teléfono. Reunió el valor necesario para llamar a su madre y comunicarle, con una voz que se esforzó por mantener firme, que no habría boda. La respuesta no fue de ira, sino de un desprecio gélido que la hirió más profundamente que cualquier grito. Su madre le habló de la ruina, de la vergüenza, del egoísmo imperdonable de su acto.
No preguntó por qué. No le importaba su felicidad. Clara había sido un activo que había perdido su valor. Con unas pocas frases cortantes, fue despojada de su familia, excomulgada del único mundo que había conocido. Al colgar, un dolor agudo y punzante la atravesó, el dolor de la amputación. Pero cuando la primera oleada de pena remitió, sintió algo más, una ligereza inesperada. Las cadenas del deber, del honor familiar se habían roto. Estaba completamente sola, pero también, por primera vez, completamente libre. En la desolación de su nueva vida, despojada de familia, de protector y de futuro, algo comenzó a despertar en Clara. El miedo seguía ahí, un compañero constante en las noches de insomnio, pero ya no la paralizaba. Había sobrevivido a la transgresión, había conocido el deseo y el rechazo, la entrega y el abandono, y seguía en pie. Volvió a su taller y esta vez sus manos no temblaron. Cogió un bisturí y con una precisión renovada comenzó a trabajar sobre un manuscrito dañado por el agua. Mientras levantaba con delicadeza las fibras de papel pegadas, sintió una profunda conexión con aquel objeto herido. Ella también estaba manchada y rota, pero no inservible. La fragilidad no era una debilidad, sino una prueba de haber vivido, una nueva fuerza, nacida no de la inocencia, sino de la experiencia, comenzó a fluir por sus venas, una determinación silenciosa de restaurarse a sí misma. Mientras Clara encontraba una nueva resolución en la honestidad de su oficio, Adrián se perdía en el laberinto de su propia creación. Se sentaba en su despacho, rodeado de un poder y una riqueza que de repente le parecían absurdos e inútiles. La ciudad a sus pies ya no era un reino que controlar, sino un recordatorio de que ella estaba ahí fuera, perdida en su inmensidad. Intentó sumergirse en el trabajo, en la lógica fría de los números y los algoritmos, pero la memoria de su tacto, el sonido de su confesión, se interponían como un virus en su sistema perfectamente programado. Ambos sufrían en sus respectivos exilios, separados por un abismo de orgullo y miedo. La consecuencia de su unión no había sido solo la ruptura de un pacto, sino la demolición de dos vidas. El silencio entre ellos no era un final, sino una pregunta suspendida en el aire, cargada con la promesa de una nueva colisión o una despedida definitiva. Pasaron 6 meses, una estación entera que se llevó las hojas de los árboles y trajo consigo un frío seco y cortante. Clara había encontrado un nuevo equilibrio, no en la paz, sino en la aceptación de sus propias fracturas. Su taller ya no era un refugio contra el mundo, sino su centro. Había alquilado el local contiguo, expandiendo su pequeño reino de papel y cuero. Ahora, el olor a cola de conejo se mezclaba con el aroma a café que preparaba en un pequeño fogón, un lujo modesto que simbolizaba su independencia. Sus manos se movían con una nueva autoridad, no solo la delicadeza de la artesana, sino la firmeza de la superviviente. Estaba restaurando un atlas del siglo XVII, cuyas costas habían sido devoradas por la humedad. Con cada fibra de papel japonés que injertaba, con cada pigmento que mezclaba para igualar el color del tiempo, sentía que estaba redibujando sus propios mapas, reconstruyendo los límites de un mundo que ahora le pertenecía por completo. La soledad ya no era un vacío, sino un espacio que llenaba con su trabajo, su respiración y el susurro de las páginas que volvían a la vida. Una noche, cuando la ciudad ya se había rendido al silencio y solo la luz de su flexo iluminaba la calle desierta, sonó la campanilla de la puerta. El sonido, agudo e inesperado, la sobresaltó. Un vestigio del antiguo pánico le recorrió la espalda, el miedo a la intrusión, a la voluntad ajena. Pero fue solo un instante. Dejó sus herramientas sobre un paño de lino con un gesto deliberado y se levantó, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. Caminó hacia la puerta sin prisa, sintiendo la solidez del suelo de madera bajo sus pies. No había nada que temer, se dijo, porque ya no había nada que pudieran quitarle. Al abrir, el aire gélido de la noche entró en el cálido taller y con él una figura que creía haber desterrado para siempre a la geografía de su memoria. Adrián Cifuentes estaba allí, en el umbral, recortado contra el resplandor anaranjado de las farolas. No llevaba su habitual abrigo impecable,
sino una chaqueta de cuero gastado. Su rostro, siempre una máscara de control, mostraba unas finas líneas de cansancio alrededor de los ojos y su mirada carecía de la antigua arrogancia. Parecía un hombre despojado de sus defensas, un exiliado de su propio imperio. No dijo nada. Sus ojos grises, que una vez la habían analizado como a un objeto, ahora la miraban con una mezcla de incertidumbre y una desesperación tan profunda que resultaba casi física. Recorrieron el taller, deteniéndose en los detalles, las pilas de libros, el orden de sus bisturís, el boceto a carboncillo de una gárgola que había pegado en la pared. Era la primera vez que él entraba en su mundo, un universo antagónico al suyo, hecho de materiales orgánicos, de imperfección y de paciencia. Luego levantó las manos. Entre ellas sostenía un libro. Era un pequeño volumen encuadernado en piel de cabra, con filigranas de oro en el lomo, una pieza de un valor incalculable, pero estaba destrozado. El lomo estaba partido por la mitad, como una columna vertebral rota, y varias de las páginas, iluminadas con miniaturas exquisitas, se derramaban de su interior como las entrañas de un ser herido. El destrozo no era obra del tiempo ni del descuido, era el resultado de una violencia deliberada, de una furia que había aplastado la belleza con sus propias manos. El libro era un espejo de su alma, y su gesto una confesión silenciosa. «Lo rompí yo», dijo al fin, y su voz sonó extraña en la quietud del taller, despojada de su resonancia de poder. «Fue la noche que te fuiste». El silencio de la casa se volvió insoportable. Era un ruido que no podía apagar. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico inmenso. No la miraba a ella, sino al libro destrozado que sostenía como una ofrenda sacrificial. «He pasado meses intentando entender la lógica de mi error, pero no hay ninguna. El control es una ilusión, Clara. Protege del dolor, pero también aniquila cualquier posibilidad de...». La palabra se quedó atrapada en su garganta. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella, desnudos y vulnerables. «No he venido a pedirte que vuelvas. He venido a preguntarte algo. Dicen que eres la mejor. Quiero saber si algo tan dañado», dijo, y su mirada lo abarcó todo, el libro y a sí mismo. «Puede tener arreglo». Clara lo observó, inmóvil. El aire entre ellos vibraba con el peso de todo lo no dicho, de la gramática que habían inventado y de la violencia con la que la habían destruido. Miró el libro, reconociendo en sus páginas heridas la geografía de su propia historia con él, la belleza inicial, la promesa de conocimiento, la fractura violenta y el desolador silencio posterior. Vio la arrogancia del coleccionista que creía poder poseerlo todo y la desesperación del hombre que al hacerlo lo había aniquilado. Pero también vio una petición, no de un magnate a una artesana, sino de un alma rota a otra. Lentamente, sin apartar los ojos de los suyos, extendió las manos. No para consolarlo, no para aceptarlo, sino para hacer lo único que sabía hacer, evaluar el daño. Sus dedos, finos y seguros, rozaron los de él al tomar el libro. El contacto fue una corriente eléctrica, un eco del pasado, pero esta vez fue ella quien sostuvo el poder, la que decidió el siguiente movimiento. No hubo miedo, solo el pulso firme de su propia y recién descubierta soberanía. Acunó el libro entre sus manos y lo llevó hasta su mesa de trabajo, depositándolo bajo la luz intensa del flexo con un cuidado casi litúrgico. Lo examinó con la mirada experta del restaurador, evaluando la rotura del cosido, la fragilidad del papel, la profundidad de la herida. Adrián permaneció en el umbral, esperando su veredicto, sabiendo que no se trataba solo de un libro. Tras un largo silencio, ella se giró hacia él. En su rostro no había perdón ni resentimiento, sino la calma serena de quien comprende la naturaleza de las cosas frágiles. «Llevará tiempo», dijo, y su voz fue suave pero firme. «La restauración es un proceso lento. Hay que respetar la memoria del objeto, no intentar borrar sus cicatrices, sino integrarlas, hacerlas parte de su nueva historia». La puerta entre ellos permaneció abierta, una invitación a un futuro incierto, un prólogo a una historia que quizás, esta vez, podrían aprender a escribir juntos,
con la paciencia de un artesano y la esperanza de dos supervivientes. ¿Será capaz el arte de Clara de remendar no solo las páginas de un libro, sino también las heridas de dos almas destinadas a encontrarse en su propia imperfección? Si esta historia ha resonado en ti y quieres ser el primero en descubrir cómo continúa su viaje, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Dale a me gusta para apoyar la creación de más relatos como este. Compártelo con aquellos que creen en las segundas oportunidades y, sobre todo, déjanos un comentario contándonos qué crees que simboliza realmente ese libro roto. Tu opinión es la tinta con la que escribimos nuestro próximo capítulo.